sobrenutrición. Así que hablar de calorías y cantidad de calorías que contienen los alimentos, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de algo muy conceptual. La pregunta es, ¿por qué comemos? ¿Cuál es la idea de comer? La idea de comer es sobrevivir. Comer es una pulsión de vida. Nosotros comemos porque necesitamos seguir existiendo. Esta es una pulsión de vida. La otra pulsión de vida la conocemos también, es el sexo. Es mantener la especie. Estas son pulsiones de vida. Ir contra eso es imposible, es una tarea perdida. Así que si cualquiera quiere hacer una dieta restringida en volumen y totalmente sin sustancia, olvídense, fracasan. Sistemáticamente fracasan. Entonces, hay que comer, pero hay que saber qué comer. Y hay que saber por qué comemos, qué es lo que debemos comer. Cuando hablamos de nutrición, estamos hablando de estructura. ¿Entienden lo que quiero decir? Si decimos nutriente, estamos hablando de algo que es visible, de algo que es tangible. Nuestro cuerpo es un nutriente. Nosotros somos comida para muchos animales. De hecho, el humano, en aquella época ancestral, era un cazador, pero a su vez era cazado. Entonces, cuando hablamos de nutrientes, estamos hablando de estructura. Entonces, ¿qué significa cuando ponemos un bocado en nuestra boca? Tenemos que este alimento tiene dos cualidades muy claras. Una es una cualidad nutricional, es una cualidad de estructura, es una cualidad de formar tejido, de formar células. Y la otra cualidad es la cualidad calórica, la cualidad en la que se entrega energía. Ese mismo alimento es capaz de ambas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Cuando comemos esta comida, nuestro cuerpo es el que decide si eso va a ser usado como un nutriente o va a ser usado como energía. Solamente nuestro cuerpo, no lo decidimos nosotros, lo decide nuestro cuerpo. Pero es de aquí, en esta época, el problema que tenemos es que la industria alimentaria está decidiendo qué es lo que comemos. Y les aseguro que lo que estamos comiendo en esta época tiene más que ver con calorías. Ustedes muchas veces en televisión deben haber escuchado calorías vacías. ¿Qué significa? Calorías sin nutrientes. Calorías que no tienen capacidad nutricional. Y si no tienen capacidad nutricional, no tienen capacidad de construir. Entonces estamos hablando de combustible. Lo que estamos comiendo es combustible. Y nuestro cuerpo, por un mandato biológico, también ancestral, almacena energía siempre y en todos los casos y en todos los momentos. ¿Sí? ¿Por qué almacenamos energía? Hay muchas teorías. A mí me gusta contar que cuando andábamos de crudo cazando animales, porque era lo que básicamente comía el humano, en aquella época hacía frío y además teníamos hambre. Entonces el humano corría animales, por eso el humano era nómada, el humano andaba por todos lados porque seguían a los animales. Cambio de estación, de los animales intuitivos cambiaban la estación y nosotros íbamos detrás de ellos. Entonces, esta situación hizo de que nuestro cuerpo, nuestra biología, tuviera que almacenar energía. ¿Por qué? Porque nos quedábamos sin energía. ¿Sí? Al quedarnos sin energía, ¿qué nos pasaba? O moríamos, o éramos presa de otros animales, o moríamos de frío. Entonces, ¿qué hizo nuestro cuerpo para adaptarse a estas situaciones ambientales, a estas circunstancias? Lo que hizo fue ponernos un traje de grasa saturada. Ustedes saben que nosotros tenemos entre el músculo y la piel una especie de sobre todo. Ese sobre todo es grasa. Y ese tejido cumple básicamente dos funciones que son muy importantes. Una de las funciones es reserva energética. Y la otra función es aislamiento térmico. Ahora fíjense, la humanidad evolucionó, el hambre fue solucionado, la mayor parte de la población humana, y el frío también. Pero ese mandato biológico sigue vigente. Entonces, cuando nosotros comemos alimentos
que tienen calorías vacías, cuando comemos alimentos sin capacidad nutricional, estamos almacenando combustible y a eso le llamamos obesidad. ¿Quedó claro? Pregunten, yo quiero que me vayan preguntando en la medida que yo les voy contando. Sí. ¿A qué le llaman calorías vacías? ¿Qué es lo que... ¿Cuáles son los productos de calorías vacías? Claro, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Cuando hablamos de calorías vacías, hablamos de calorías que no tienen capacidad nutricional, que no tienen capacidad de construir. ¿Qué construye nuestro cuerpo con los nutrientes? Construye básicamente hormonas, anticuerpos, neurotransmisores, enzimas, repara células, repara tejido, hace ovular, espermatogénesis, hace crecer el cabello. Es decir, prácticamente la nutrición está directa e intensamente ligada con nuestra salud. Por lo tanto, es vital la nutrientes. Y para eso tenemos que informarnos cuáles son los alimentos que tienen esa capacidad nutricional. ¿Estamos de acuerdo? Para decírselo así a grosso modo, ¿qué alimentos tiene capacidad nutricional? Básicamente lo que nos da la tierra, lo que nos da la naturaleza. Todo alimento que es natural y que no es procesado por la industria, no es manipulado por el hombre, ese alimento tiene esas dos capacidades, esas dos cualidades, la nutricional y la cualidad del combustible. Pero tenemos una desgracia, la industria alimentaria. Hace aproximadamente unos casi 30 años, esta industria alimentaria tomó la posta y empezó a cocinar por nosotros. ¿Y cuál es el alimento? ¿Y cuál es el alimento que es más fácilmente manipulable, el más extendido en el planeta? El cereal. El cereal es un alimento que cultivamos nosotros, por lo tanto podemos controlar la cantidad de cereales que hay. La industria alimentaria toma este cereal, lo ultraprocesa, lo hiperprocesa. ¿Qué significa hiperprocesar? Lo despoja prácticamente de todo, salvo lo que quiere. ¿Y qué quiere del cereal la industria alimentaria? El almidón y el gluten. ¿Por qué? Porque expanden. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, como este alimento se expande, es un alimento abundante y es muy fácilmente manipulable por la industria, entonces la industria está dedicada exclusivamente a hacernos eso. El boom más importante que existe ahora son los snacks. Creo que lo conocen bastante bien, sobre todo los chicos, ¿no? Bueno, el snack es el ejemplo de cómo se puede manipular cualquier tipo de almidón y darle la forma y el sabor y la textura y el color que se quiere. Y ponerlos en hermosos paquetes y allí están, para todos nosotros. Y nosotros, como estamos viviendo en un ambiente muy rápido porque estamos preocupados por otras cosas, abrimos el paquete y comemos. Básicamente hacemos eso. ¿Sí? Entonces, a todo esto, si eso fuera solamente, no sería tanto problema. El problema es que están aditivados, conservantes, colorantes, edulcorantes, emulsionantes, texturizantes, mejoradores del sabor, mejoradores de la acidez, antifloculantes. Hay nombres rarísimos en lo que uno puede leer en un paquete. Y fíjense que ninguno de ellos, o casi ninguno de ellos, dice que es, salvo algunos, que son los más conocidos. Dice INS 331. Y te estás comiendo un INS 331. Y resulta que cuando vas a mirar qué es un INS 331, dice, pero este está prohibido en la Comunidad Económica Europea. Vamos a ver por qué lo prohibió la Comunidad Económica Europea. Entonces te dice que esto se le ha dado a un grupo de animales y que por acumulación generaron cáncer de este. ¿Y cómo que yo no sé? Entonces, yo creo que lo más importante sobre nutrición es informarse qué es lo que vamos a comer e informar sobre todo a los chicos, porque ellos son las víctimas principales de toda esta era, y es una era nefasta, ¿eh? Hace también más o menos 30 años empezó el monocultivo,
perdón, el cultivo directo, la siembra directa. Ustedes saben que antes el campo se araba, se rastrillaba, se lo daba vuelta, se lo fertilizaba y recién ahí se hacía un nuevo cultivo. Y siempre que sucedía la cosecha, volvía nuevamente a ararse el campo y a despojarlo de maleza, y eso se hacía siempre. Hasta que se inventó la siembra directa, que es unas tremendas máquinas que tienen unos punzones de unos 15 centímetros, automáticos, muy anchos, y que inyectan directamente la semilla en un pozo que ellos hacen de 15 centímetros y aislados entre ellos 10 centímetros. O sea, es una calibración perfecta. Y lo manejan por GPS. O sea, saben hasta la forma del campo, la máquina va solita. Bien. Pero la semilla que sembraban en aquella época, cuando empezó la siembra directa, no resistía plagas, no resistía plaguicidas, no resistía herbicidas, no resistía sequías, no resistía inundaciones. Entonces vino un tal señor Monsanto, creo que se llama, algunos de ustedes lo deben conocer, ingeniería genética, y empezó a modificar estos granos genéticamente, no solo con el objetivo de aumentar la resistencia de estos granos para la siembra, sino que además lo hizo para aumentar el rendimiento de estos granos, es decir, que tengan más cantidad de almidón, más cantidad de gluten. Okay. Y esto fue así. Si no vieron el campo, yo me acuerdo de verlo porque cuando veía cultivos de trigo hace ya 30 años atrás, el trigo alcanzaba a veces un tamaño de 1,20 m y las espigas eran largas, finas, muy estilizadas. Si ustedes ven una planta de trigo hoy, es una planta enana que no alcanza más de 60 centímetros y las espigas parecen son espigas gigantes, con unos granos gigantes, espigas cortas y muy grandes. Este es el resultado de la genética. Ahora, está bien, digamos que nos dieron más almidón y nos dieron más gluten para tener más pan, como decía la Biblia. Pero resulta que en esa mutación genética aparecieron proteínas que el humano no conocía y que nunca había ingerido. Porque esto es ingeniería genética. Tomo una adenina, una tirosina, tomo una alanina y voy juntando aminoácidos y hago una cadena. Y de ahí sale una proteína, que puede ser estable o no, pero sale una proteína. Y esa proteína está dentro de esos alimentos. Por eso el ultra refinado, porque intentan despojar al máximo de esas proteínas extrañas. Porque una proteína, cuando ingresa a nuestro cuerpo, si penetra en nuestro torrente sanguíneo, puede comportarse como un virus. ¿Estamos de acuerdo? Un virus con todas las consecuencias que un virus puede provocar. Entonces, ya hoy la medicina está empezando a darse cuenta de que los responsables de muchísimas enfermedades tienen que ver más con el trigo, más con los cereales, que con la grasa. Y esto es algo que yo les quiero contar muy claramente para que lo tengan muy definidamente. Hace 40 años la OMS dijo, luchemos contra el colesterol y los triglicéridos. Y entonces empezó una guerra feroz contra el colesterol y los triglicéridos. Ok. ¿Cuál es el resultado hoy de esa guerra después de 40 años? Por supuesto, con una industria farmacéutica pegada totalmente a todo esto, una industria farmacéutica vendiendo la atorvastatina, la simvastatina, la rosuvastatina y todas las vastatinas que ustedes se imaginan, que las conocen bien. Una industria millonaria en ese sentido. Y el resultado hoy, estadísticamente, es que no se pudo reducir mucho más los eventos cardiovasculares de lo que sucedía hace 40 años atrás. ¿Y qué pasó? No es que hoy tenemos todo el colesterol bajito, debajo de 200, y el malo, guarda el malo, tiene que estar por debajo de 130, y el bueno tiene que estar arriba. ¿Cómo hacemos para subir el bueno y el malo? Se mueven solos, yo no les digo nada, ellos solitos se mueven ahí adentro. El tema es que el colesterol es un precursor de los neurotransmisores. Y hay trabajos científicos hoy que dicen que los ancianos con colesterol más elevado de lo normal, en un estudio a 10 años, o sea, un estudio proyectado a 10 años,
encontraron que esos ancianos que tenían el colesterol más alto tenían menos riesgo de perder cognitividad, o sea, de perder conciencia, que aquellos que tenían el colesterol bajo. Y entonces, ¿y cómo es la historia? Bueno, la historia es la siguiente. Un neurólogo norteamericano, cansado de tener fracasos en muchas enfermedades neurológicas que trataba, empezó a mirar bien este tema de la nutrición y empezó a interiorizarse, sobre nutrición. Y cuando empezó a hurgar finito, empezó a encontrar trabajos que hablaban que el trigo era el responsable directo de casi la mayoría del Alzheimer. Escuchen esto porque esto pone la piel de gallina. Del Alzheimer, del Parkinson, de la demencia senil. Entonces, ¿qué ha logrado la medicina? La medicina logró aumentar la cantidad de vida y resulta que un anciano que pasa los 70 años, 75 años y vive hasta los 90, 95 años, la mayoría de ellos viven una tragedia. ¿Y por qué? Porque son presas del Parkinson, porque son presas del Alzheimer, porque son presas de la demencia senil. Ustedes, más de uno, si conocen un anciano, verán que muchos de ellos tienen estos problemas, que empiezan con problemas cognitivos, y esto es debido al trigo. Ahora, doctor, pero tan malo el trigo si venimos comiendo trigo hace siglos. Sí, pero recuerden, les dije, este trigo fue modificado genéticamente. No es el trigo que comíamos antes. Ese trigo no existe más. Nosotros en este momento estamos comiendo trigo genético, trigo transgénico y mucha hortaliza transgénica. Y muchos pollos transgénicos. El pollo doble pechuga que comemos ahora es totalmente modificado genéticamente. Es una variedad genética que es la que se impuso en el mercado porque desarrolla unas tremendas pechugas. Por eso. Son peticitos, son cortitos y son procesados industrialmente con un grado de desaprensión brutal. El almidón, ahora nos dirigimos al almidón, no solo el trigo, sino el almidón en general, es un carbohidrato, es una llamada macromolécula, es un carbohidrato complejo, es un carbohidrato de cadena larga, está formado por dos moléculas, una se llama amilosa y la otra se llama amilopectina, estas están ensambladas. Esa macromolécula, cuando nosotros la ingerimos, ¿saben lo que estamos ingiriendo? Estamos ingiriendo por lo menos 230, 240.000 moléculas de glucosa en una sola de almidón. Ahora van a ver por qué es importante saber por qué ingerimos tanta cantidad de glucosa. Ustedes saben lo que es el metabolismo del cuerpo humano. Metabolismo significa sistema de combustión. Nosotros obtenemos energía químicamente, obtenemos energía de sustancias. Y tenemos básicamente dos sistemas metabólicos, como los autos duales, esos que andan a nafta y a gas. ¿Sí? Uno de los sistemas, el principal, el que más usamos ahora, porque hay abundancia, es la oxidación de la glucosa, oxidación de los azúcares. De ahí obtenemos principalmente la energía. Esto piensen que es como una hornalla que está encendida. ¿Sí? Y después tenemos otro sistema metabólico, que es la oxidación de las grasas, la oxidación de los cuerpos cetónicos. Esto, hagan de cuenta que es una hornalla que está en piloto. ¿Sí? Está encendida pero en piloto. Estos son los dos sistemas metabólicos que tenemos. En la medida que nosotros usamos el azúcar, vamos a obtener la energía de la oxidación del azúcar, de la oxidación de la glucosa, siempre y cuando ingiramos azúcar. Ahora, ¿qué nos pasa cuando queremos alejarnos del azúcar? Nuestro organismo nos saca despedido a buscar algo dulce. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Cuántas veces dijimos, no voy a comer azúcar, no voy a comer esto, no voy a comer, y después estamos comiendo el favor escondido? Porque además dimos la palabra de que no vamos a comer azúcar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa con el azúcar y qué es lo que nos pasa con el almidón? Estamos adictos. El problema es que después de tantos años de comerlo, nos hemos hecho adictos sin darnos cuenta.
como aquel fumador que empieza con una pitadita, después otra, después dame un faso, después dame 2 fasos, y después estoy fumando, y después quiero dejar el cigarrillo, pero el cigarrillo no me deja a mí, me sigue. Bueno, lo mismo pasa con la salida. O sea, ya no nos encontramos con un problema que voy a hacer dieta y voy a dejar esto. El problema es que tengo una adicción a esto. Y entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que tratar? ¿Mi obesidad? ¿O tengo que tratar una adicción que me llevó a la obesidad? Y el verdadero tratamiento pasa por ahí. Pasa por, básicamente, tratar la adicción. Ahora, esta adicción a la salida es igual que la adicción al tabaco, al alcohol, al juego, a la cocaína, a la marihuana. Básicamente, en esencia, es lo mismo. Porque la adicción genera una conducta compulsiva. Necesito consumir esto imperativamente. Entonces, me tengo que considerar un adicto. Y la primera cosa que uno debe hacer para salir de una adicción es decir no. O sea, es un no emocional. Surge de adentro de uno y dice, bueno, voy a tratar de no consumir esto. Y tratar significa que sabe que ese no es una puerta blandita. Es una puerta que la primera patada del cigarrillo o de la pizza cae. Bueno, si el paciente no dice que no a esto, el médico no tiene chances. El médico puede actuar después de que el paciente tomó una decisión. Y no de bajar de peso, sino de saber que va a tratar una adicción, no que va a hacer una dieta. Porque la mayoría de la gente piensa que la dieta es restrictiva. Tengo que morir de hambre para que baje de peso. Tal vez lo logremos, pero durante un tiempo, después no lo logramos. Después salimos como Leona recién salió de Towers. El efecto rebote, que no hace falta que tomen fármacos para que tengan efecto rebote. Simplemente con que hagan una restricción alimentaria tienen efecto rebote. Entonces, aquí se trata de sacarse de encima una adicción. Y la adicción, la primera adicción que hay que sacarse es no incorporar almidones, porque estamos incorporando miles de moléculas de glucosa y contra eso la medicina no tiene posibilidad alguna. No hay, no existe hasta este momento nada que la medicina pueda dar para que el paciente no ingiera eso o pueda consumir semejante cantidad de ingreso calórico. Cuando el almidón ingresó en nuestro cuerpo, uno podría decir, bueno, mi organismo lo va a deshacer en moléculas de glucosa y lo va a quemar, o sea, lo va a llevar al sistema metabólico. No, tampoco hace eso. Cuando recibe el almidón es como si recibiéramos un cargamento de leña recién cortada, leña verde, y la queremos usar para el horno. No hay forma. Para el organismo tampoco hay forma de utilizar el almidón, por lo menos en lo inmediato. Entonces, ¿qué hace? Lo transforma en el hígado en grasa saturada, en esta grasa que me recubre a mí. Y entonces empieza a almacenar permanentemente esa grasa. Cuando comemos almidón, estamos comiendo grasa, siempre. Y el organismo no tiene forma de desembarazarse de ella. No hay forma. Es decir, porque estamos incorporando permanentemente grasa. Y además me incita a que vaya a buscar los azúcares. ¿Se entiende esto? Y encima nosotros somos organismos gasoleros, gastamos poco y consumimos mucho. Es decir, para mantener nuestra función vital, estar vivo, respirar, todas nuestras funciones vitales y tener una vida sedentaria, una vida tranquila, que no somos deportistas, por ejemplo. Nuestro gasto calórico no suma, y esto depende de la talla y de la contextura, pero no suma más de 1.500, 1.600 kilocalorías día. Eso es nada. Comparado con lo que comemos es nada. Nosotros fácilmente, comiendo exclusivamente almidones, podemos incorporar 3.000, 4.000 o 5.000 calorías solamente en una cena, en pizza. Es brutal la cantidad de calorías que se ingiere. Y encima, como les digo, calorías vacías. Cuando digo calorías vacías, les estoy diciendo que están metiendo en su cuerpo combustible. Y el organismo almacena combustible siempre. ¿Y cómo lo almacena? Como grasa. Esa es nuestra forma de almacenar combustible. Entonces, la obesidad es imparable en esos conceptos. Imparable. Fíjense, la humanidad está empezando a engordar y en forma acelerada desde hace 30 años a esta parte. ¿Y qué pasó? Monsanto, transgénicos, siembra directa, trigo, mucho cereal, industria alimentaria. Todo cierra en este asunto.
y no nos estamos dando cuenta y nadie nos dijo nada. Absolutamente nadie nos dijo nada. Así como nadie nos dijo nada de que las vacas que estamos comiendo son feedlot. ¿Saben lo que es el feedlot? Es la vaca criada como si fueran pollos. En corrales. Con alimento balanceado. Y desde hace 14 o 15 años la Argentina empezó a migrar hacia el feedlot y hoy el 90 y pico % de las carnicerías tienen feedlot. Prácticamente casi todas las carnicerías. Y esto, ¿quién lo dijo? Nadie. O sea, evidentemente cuando hablamos de salud, no le preguntemos a la industria alimentaria. Porque la industria alimentaria es un negocio. Y si el negocio es legal, ellos no tienen problema. A la salud nuestra, bien, gracias, mucho gusto. Salud pública. Bien, vamos a salud pública y golpeemos a la puerta. ¿Quién es el dueño de mi salud acá? El gran ponente, nadie. Y entonces, ¿quién es el dueño de mi salud? ¿Mi médico? No, mi médico tiene el deber de informarme correctamente para que yo sepa cómo protegerme. Y no es cuestión de darme el medicamento, es cuestión de decirme lo que tengo que hacer. Ahora, también tengo que entender que hay que hacer lo que hay que hacer. Y si no hay que comer cereales, no los coman, porque son dañinos, y realmente son dañinos. Otra cosa que les quiero decir sobre esto, ya que estamos aquí montados en este tema. ¿Ustedes saben leer la etiqueta de los paquetes que compran en el supermercado? ¿Sabe alguno cómo se lee eso? ¿Qué es lo que contiene? ¿Cómo leerlo? ¿Por qué están puestos de esa manera? ¿Qué es lo que dicen? O sea, nadie lo sabe, absolutamente nadie. Bien, yo se lo voy a decir. Cuando ustedes miren un paquete, jamás miren el frente, porque en el frente le venden la maravilla nutricional. Miren atrás. Y atrás van a ver dos tablas. Una que es la tabla nutricional, cantidad de calorías, contiene y demás. Ok, por porción y todo eso. No miren esa tabla, miren más abajo y vean ingredientes. Cuando lean ingredientes, sepan que los 3 primeros ingredientes conforman más del 80% del producto. Y si en ese producto dice harina enriquecida, jarabe de maíz de alta fructosa y grasa hidrogenada, déjenlo así, a ver si le contamina la mano. ¿Puedo repetir los 3? Sí. Si en esos 3 alimentos que están, dice cereales refinados, por supuesto, cereales refinados, o harinas. A ver si alguno leyó. Harina enriquecida según ley número tanto. ¿Lo leyeron? ¿Y por qué no la harina? ¿Qué le pasó a esa harina que hay que enriquecerla? ¿Se entendió ahora? Hay 4 harinas diferentes. Bueno, entonces, esa harina que la tienen que enriquecer porque es obligación de ley, o sea, porque dice según ley número tanto, o sea, dice, yo les enriquezco la harina porque la ley esta me obliga a que yo lo haga. Porque no lo hacen espontáneamente, no están obligados a hacerlo. Ahora, ¿por qué tienen que ver los 3 primeros productos? Porque eso se llevan el 80% y van de mayor a menor. El primero es el que más contiene, el segundo es el que le sigue, el tercero es el que le sigue. Después todos los demás que son de relleno, que conforman el otro 20%. Y si en ese listado, no contesté tu pregunta. Jarabe de maíz de alta fructosa. Muchas veces vieron J-M-A-F. Jarabe de maíz alta fructosa. Azúcar. Es una de las 40 sinonimias que tiene el azúcar y que usa la industria alimentaria para el signo. Por ejemplo, que contiene cristales de jugo de caña. ¿Saben lo que son los cristales de jugo de caña? Azúcar. Pero ellos están autorizados a poner cristales de jugo de caña. O sea, le ponen arriba azúcar y después abajo te ponen cristales de jugo de caña. Y después te ponen miel de arce o jarabe de arce. O ponen maltodextrina, o ponen sucralosa. O sea, son todas sinonimias del azúcar. Yo creo que las empresas lo que buscan es vender. No, ninguna duda. Pero para vender, te venden buzón. O sea, te venden cosas que no corresponden. Mirá. Cuando vos decís jarabe de maíz de alta fructosa, decís cereales procesados y decís grasas hidrogenadas, estamos hablando de grasas trans. Cuando dice un producto 0 grasa trans, para la industria es de 0 a 0,5 por porción. ¿Se entendió? Puede contener 0 o puede contener 0,5 por porción.
No todo el paquete. Ahora si miramos una porción de un paquete de galletitas, dice porción 3 galletitas. Ok, ¿cuántas porciones hay? ¿Y cuánto se come uno cuando abre el paquete de galletitas? Lo más probable es que se coma todo el paquete. ¿Está claro? Entonces multipliquemos esa porción por lo que contiene, por toda la cantidad de porciones que tiene el paquete, y te das cuenta que lo que estás comiendo es una enorme cantidad de calorías. Esto tenganlo claro. Después, si ustedes ven que tiene más de 3 líneas explicándote de qué se trata el producto, déjenlo. O sea, más de 3 líneas. Una línea, 2 líneas, 3 líneas. O sea, 3 renglones. Más de 3 renglones, dejen el producto. Inmediatamente. O sea, miren cuántos renglones. Cuéntenlo, para ir más rápido, cuenten los renglones que tiene. Si tiene más de 3 renglones, déjenlo. Porque te están explicando cómo lo ultra refinaron, cómo le pusieron conservantes, colorantes, edulcorantes. ¿Cuántas veces vieron jugo de pomelo? Y dice, contiene agua, azúcar, ¿sí? Y dice, 5% de jugo natural de pomelo. No tiene pomelo. Muchas veces me dice, doctor, ¿y el juguito Clay lo puedo tomar? ¿Juguito Clay? O sea, no se puede ver un juguito en un sobre chiquitito así con un polvo adentro. No es juguito, eso es química, pura química. Nuestro cerebro es fácilmente engañable. Fácilmente engañable. Fíjense, los engaños visuales, los engaños auditivos, también los engañan las sustancias químicas. Perfectamente los engañan. Entonces, vos reconstituís agua con color a pomelo, un sabor parecido al pomelo, lo enfriás un poco y decís, esto es pomelo. No, no es pomelo. Eso es química, es agua con química. Eso lo entienden, ¿no? O sea, para que entiendan que las bebidas son más peligrosas todavía que los paquetitos de comida. ¿Los edulcorantes son peligrosos? ¿No? ¿Los edulcorantes son peligrosos? Los edulcorantes químicos, todos, aquí absolutamente todos son peligrosos. Se los nombro. Aspartamo. El aspartamo, que es el NutraSweet famoso de los Estados Unidos, si ustedes lo calientan a 25 grados de temperatura, 26 grados de temperatura, por ejemplo en un té, y son adictos al té y toman té todo el día con 26 grados de temperatura, pueden llegar a tener una afección muy parecida a la esclerosis múltiple. ¿Saben lo que es la esclerosis múltiple? Es una parálisis progresiva. Porque el aspartamo a 25 grados de temperatura se convierte en ácido fórmico. ¿Saben lo que es el ácido fórmico? El ácido fórmico es el veneno de las hormigas. Las hormigas forman con sus presas para paralizarlas, no para matarlas. Se las llevan vivas, se las comen vivas. O sea, el aspartamo se transforma en ácido fórmico a esas temperaturas. Y esto lo saben los ingleses porque los ingleses son grandes tomadores de té, lo hacen por ritual. Y entonces algunos pacientes llegaban al hospital con un cuadro clínico muy parecido a la esclerosis múltiple, y cuando lo tenían en estudio, en observación, en internación, el tipo, claro, no le daban en el hospital. Entonces, al alejarse el aspartamo, mejoraba. No le dimos nada. Que se lo dieron agua bendita, o sea, nada. Y el tipo mejoraba igual, tiene esclerosis múltiple. Esto era muy llamativo. Pasó una vez, pasó 2 veces, con el mismo paciente. Entonces dijeron, no, acá hay un factor ambiental que a este señor le está provocando esto. Cuando empezaron a estudiar, llegaron al aspartamo. Ahora, ustedes en la caja del aspartamo, ¿les dice eso? No está informado. Otra información, para seguir en esta tónica. Los aceites vegetales. Son grasas no saturadas. En general los aceites vegetales son omega 6. Es una grasa que para nosotros es excelente cuando está cruda. Pero cuando cocinamos esa grasa, al ser una grasa no saturada, esa grasa por el calentamiento se satura con nitrógeno y se transforma en grasa trans. La industria alimentaria les dice a ustedes, no calienten este aceite, no se lo dicen. Muy bien, ¿entendieron ahora? O sea, hay mucha información que la población debería saber y no conoce. Por eso es deber informarse. Por eso yo quise venir a hablar de esto, no de cuántas calorías tiene la naranja y la manzana o cuánto. No, eso está fácil, eso se encuentra en cualquier. Pero esto es una advertencia para que sepan ustedes cuidar la salud. Nutrientes, comer nutrientes. Y el nutriente más parecido a lo que te dio la tierra, lo más parecido. Nosotros estamos sonados acá en esta ciudad. ¿Por qué? Y bueno, porque casi todo lo que comemos o es transgénico o está industrializado, pero dentro de todo eso podemos encontrar muchas cosas, aunque en volumen reducido, muchas cosas que son saludables. Pero olvídense del supermercado, se lo digo en serio.
O sea, olvídense de comprar caja, porque si ustedes ven en su programa cuando ingresan las primeras góndolas, está todo lo que uno quisiera, galletitas. Fíjense, miren eso está a propósito. Nadie sale impune dentro del supermercado. Nadie. Alguna caja de algo adentro se va a caer. Y si no, los chicos dicen, mamá, y uno con tal de evitar el escándalo que el pibe está haciendo el coso, dice, sí, ¿entienden esto, no? O sea, todo esto está muy estudiado, está muy claramente estudiado. Entonces, sepan que cuidarse es responsabilidad y deber nuestro. Que los cereales son altamente nocivos para nuestra salud en este momento. Si ustedes no quieren engordar o quieren bajar de peso, sin tomar ningún tipo de medicamento, a veces es necesario porque hay pacientes que son hiperansiosos, bueno, tienen problemas emocionales que no pueden superar, y ustedes sepan que la ansiedad es un equilibrio, la búsqueda de equilibrio. La ansiedad es como la vara del equilibrista. Tengo un problema acá, la vara se desequilibra y yo con esa vara busco el equilibrio. Y el equilibrio siempre se encuentra con el polo opuesto del otro lado. Si acá tengo una amargura y es de tipo emocional, aquí voy a buscar algo dulce, porque esto es amargo, y voy a buscar algo concreto, porque esto es subjetivo. Entonces me voy a ir para el alfajor, por ejemplo. ¿Entienden, no? O el chocolate, que es lo más común. ¿Sí? Y bueno, el chocolate puse endorfina, y ya casi. Vamos a hablar de los chocolates. No estoy en contra del chocolate, pero guarda que los chocolates comerciales son con un altísimo contenido de grasa saturada y en azúcar. Sí, sí, por favor. ¿Para quién le gustan las cosas dulces? ¿Para qué le gusta? Las cosas dulces. No es Navidad, pero por ejemplo el azúcar. Casi todos diferentes tipos. Sí. La miel. ¿Puede ser tener un lado contraproducente? La miel. Sí, miel, sí. En general no. El único lado contraproducente que yo le veo a la miel habitualmente es la cantidad. Ajá. O sea, siempre es el volumen. O sea, la miel tiene un índice glucémico del 100%, de 100, porque es glucosa. ¿Está bien? Si esa miel ha sido tratada las abejas, porque pasa que muchas abejas son de criadero, y fueron tratadas con antibióticos, fueron tratadas con sustancias, esa miel puede contener esas cosas que son tóxicas. También hay que conocer la procedencia de la miel, pero tampoco lo sabemos. No, digo, para terminar esa Sí. no, porque hay lugares donde venden no la miel envasada chiquita, sino que traen del interior. Sí, lo que dicen miel orgánica, que normalmente dicen, bueno, estas abejas no recibieron ningún tipo de tratamiento, se criaron en forma silvestre y entonces armaron esta Son miel. colmenares, bueno, está bien. No, eso no tiene, todo lo contrario, yo recomiendo la miel como un ingreso de azúcar, porque es glucosa pura. Cuando mi organismo me saca a buscar azúcares, me está diciendo traeme glucosa, traeme el combustible porque se me está apagando la hormona. A eso apuntaba. Eso es. A veces, por más que uno tome el té sin azúcar, yo como mal de malo, pero a veces quiero algo dulce. Claro, es que es A mí necesario. me satisface comer una cucharada de miel. Correcto. En vez de caramelo. Es necesario para mantener encendido ese sistema metabólico, pero hay que tenerlo en piloto, no hay que tenerlo en hornalla full. O sea, hay que reducir la cantidad de azúcares, sobre todo los azúcares artificiales, los azúcares refinados, los cristalitos de caña de azúcar. ¿Sí? Eso hay que desaparecerlo directamente. Entonces, alternativa al azúcar, utilicen la pasta de la caña de azúcar. Es decir, la materia prima que utiliza la industria azucarera para después refinarla. Eso se llama azúcar mascabo o azúcar integral, que a veces puede tener un origen orgánico porque fue tratada orgánicamente, es decir, fue criada, las cañas fueron criadas sin ningún tipo de pesticida, ningún tipo de sustancia, y otras veces industriales. ¿Sí? Esa que el azúcar se llama chocolatina amarga. Parece negra, parece azúcar negro. Es muy parecido al azúcar de coco. No, ojo, es una pasta, no son cristales. Cuando ustedes vean el azúcar negro, por ejemplo, es un azúcar que está coloreado, es azúcar común coloreada, y el azúcar negra. Ojo, son cristales de azúcar. Eso está pasado por el refinamiento de la industria. O el azúcar rubia, son cristales. Vean, cuando ustedes ven el azúcar, ven cristales, son pedacitos de cristales. Correcto. El azúcar mascabo es una pasta. Es una pasta que a veces viene compacta, otras veces viene muy deshidratada, entonces viene como si fuera un polvo, pero es color, es un marrón clarito, digamos.
ese azúcar es conveniente. ¿Por qué? Porque ese azúcar, además de tener la sacarosa, que es el carbohidrato que contiene muchos nutrientes. ¿Por qué? Porque es la caña de azúcar exprimida y deshidratada, nada más. Eso es lo que hay que usar. Y la miel. Por ejemplo, un tip para que se le pase la ansiedad por el azúcar es muy simple. Una cucharada de miel, la pones en la boca, un buen vaso con agua, adentro. Al instante, pero al minuto, desaparece toda ansiedad por buscar azúcar. Todo ataque de hambre desaparece solamente con eso. ¿Por qué? Porque mi organismo me está diciendo, estabilizame la glucemia. Estoy en hipoglucemia, necesito glucosa, porque si no, no puedo mantener la presión arterial. La glucemia y la presión arterial van de la mano. Si la glucemia baja, la presión arterial baja. Si alguien entra en hipoglucemia, se desmaya porque hay caída de presión. ¿Está claro esto? Entonces, lo que hay que hacer es reponer ese azúcar. Y hay que reponerlo con ese azúcar, ya con la glucosa. ¿Y qué mejor que la miel? El azúcar mascabo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si le metemos azúcar con un alfajor, le estamos metiendo azúcar, harina, almidón y grasas saturadas, son grasas lácteas. ¿Está bien? Ahora, y con la verdura que es transgénica, porque la mayoría de la verdura Estamos en la parrilla, muy bien, es muy buena pregunta esa. En esta ciudad venimos comiendo frutillas gigantes que no tenemos Exacto, en esta ciudad estamos todos sonados. Lo mejor es conseguir los lugares donde venden, viste, estas ferias orgánicas que se arman no sé cuánto, pero eso es casi te diría histérico, es imposible. Entonces, bueno, relajémonos y gocemos. Por ejemplo, con la fruta, ya que hablas de la fruta. Coman frutas cítricas y coman frutas rojas. ¿Por qué? Porque contienen antioxidantes. El ácido cítrico es un antioxidante potente y el licopeno, que es el responsable del color rojo de esa fruta, sandía, ciruela, frutilla, uva roja, ciruela roja, arándanos, mora, frambuesa, esos frutos contienen licopeno. El licopeno es un potente antioxidante. Entonces, cuando nuestro organismo recibe azúcar con antioxidantes, es más probable que ese carbohidrato, ese azúcar, lo tome como un nutriente y no como un combustible. ¿Se entiende esto? Porque no es fácil de oxidar este azúcar, entonces medio que lo deja de lado. Ahora, si comen manzana, banana, pera, ananá, melón, durazno, que son todos frutos que si ustedes lo dejan al aire se ponen marrones, ese azúcar no tiene antioxidantes. Entonces, cuando comen ese azúcar, el organismo es más probable que lo tome como un combustible que como un nutriente. ¿Entiendes? Es una cuestión de saber cómo va a reaccionar mi cuerpo frente a lo que estoy comiendo. A ver, ¿qué va a elegir mi cuerpo? ¿Usarlo como un combustible o usarlo como un nutriente? Y yo quiero que lo use como un nutriente. Entonces le voy a dar azúcar que no se oxide. Voy a tratar de darle azúcares que le sea difícil oxidarlo. ¿Está bien? Porque la oxidación es la degradación de esa molécula y en esa degradación obtienen las unidades de energía que se llaman adenosín trifosfato. Entonces, cuando como una manzana, claro, es muy saludable el fenómeno, pero me va a dar azúcar que me va a servir más como combustible que como nutriente. Tengo tantas cosas a decir. Estamos hablando de edulcorantes, no hay ningún edulcorante en el mercado con eso me interesa. Hay dos. Uno fácil de conseguir que es la stevia. Stevia rebaudiana. Sí. La stevia rebaudiana viene de una planta que se encontró en las zonas guaraníes, o sea, en Misiones, en Paraguay, que se llama hierba dulce del Paraguay, vulgarmente, o stevia rebaudiana, o como dicen los guaraníes, KAG, que significa hierba dulce. Esa stevia, si bien manipulada por la industria, porque está refinada y solamente tomaron de esta planta el estebiócido, es decir, la parte que endulza, es preferible tomar eso porque lo sacaron del refinamiento de una planta y no que lo armaron en un laboratorio, como el aspartamo, el ciclamato de sodio, la sacarina sódica, el acesulfame K, exacto, la maltodextrina, la sucralosa, que son químicos. O sea, esto inventado en el laboratorio. Yo soy diabético. ¿Adicto a? Soy diabético. Ah, perdón. O sea, yo tenía entendido que la stevia me levantó. De hecho, probé una vez con stevia y me disparó el azúcar. Sí. Normalmente los edulcorantes
casi todos los edulcorantes disparan la glucemia. O sea, porque no es solo cuestión de tomar el edulcorante, es cuestión de desacostumbrarse al sabor. Tratar de utilizar la menor cantidad de dulce posible para no disparar precisamente. Ustedes saben que la Coca-Cola cero, con la cantidad de edulcorante que tiene, dispara la insulina en sangre. A un diabético esto no le viene para nada. No, o sea, a mí, respecto a una vez en el café, yo tomo agua, soda, con limón, no tengo, o sea, no es que muero por algo dulce, es verdad. Sí. Hay momentos en que sí, y claro. bajo una fuente de gelatina, por ejemplo. Exacto. Y yo estaba convencido que la barrera de la manzana era buena, pero bueno. Sí, ojo, Pero no me es que sea permite- mala, no es que sea mala, te digo que son azúcares que Pero me permite- te van a, lo va a usar como combustible el organismo. A mí me ponían los cítricos porque dicen que me disparan el azúcar. Bueno, claro, los cítricos tienen azúcar. Ojo que yo estoy hablando de conceptos nutricionales que muchos nutricionistas no tienen. Los nutricionistas cuando dicen, ojo por el jugo de naranja que tiene mucho azúcar, es verdad, tiene mucho azúcar. Entonces cuando vos incorporas una gran cantidad de azúcar, el organismo una parte te la va a tomar como nutriente, pero esa parte sobrante te la va a usar como combustible, no importa cuánto no se puede oxidar. Esto es como le decía ella, depende de las cantidades también. Ya, la miel es muy buena, pero depende de la cantidad que comes. Es muy poco lo que necesita el organismo para funcionar todos los días. Poco. Cuando digo poco es poco, ¿eh? Es una cuchara, y olvídate, en todo el día. ¿Quién come eso? ¿Se entiende esto, no? Sigan preguntando. El otro. Habíamos quedado en stevia. Ah, que sí, la stevia. ¿Viste qué paquete? Yo hablo de la industria porque lo Sí, sí. ¿Viste qué paquetitos ahora que vienen con flor y Leret? Que Sí, es azúcar. stevia. Y no, el Leret no tiene stevia. El que tiene stevia es el que dice stevia. Es otro polvito que hicieron. Está bien, pero es marca Ileret. Bueno, está bien. Ileret tiene uno que es marca Eso sí se puede, Ileret eso marca no es que se stevia. puede La tomar. caja es verde. Pero dentro de todo es más pasable. Lo que pasa es que es un edulcorante natural con 0 calorías y endulza bastante bien. Mucha gente lo rechaza por el sabor, porque también el sabor es bueno, depende de quién te guste, ¿no? El otro edulcorante que es muy difícil de conseguir, por lo menos en nuestro medio, es el azúcar de coco. Porque el azúcar de coco lo hacen del agua de coco, deshidratan el agua y el azúcar que queda, ese azúcar de coco tiene también 0 calorías y es altamente natural. Pero acá, usted en Mercado Libre encontró un paquete de 1 kilo que sale 3.800. De seguir recomendando el azúcar de coco. Vamos entre todos. 3.800 son un kilo de azúcar que bueno, es un poquito caro, digamos, para la dieta. ¿Qué más? ¿Y eso de dónde la industrialización no debe haber? ¿Por qué ese costo, ese valor? Sí, acá sí, porque acá no, evidentemente acá esa industria no ha llegado. No, acá no hay coco. Claro, es natural es eso. más natural de los países al norte. Claro. Bueno, en el país del norte encontrás todo. Por ejemplo, el aceite que mayor cantidad de omega 3 tiene es el aceite de krill. Nosotros tenemos el krill, los norteamericanos tienen el aceite de krill, nosotros no. Sí. ¿Está bien? El aceite de krill tiene el 92% de omega 3. ¿Por qué es importante el omega 3? Porque el omega 3 es el ácido alfa-linoleico, que ustedes habrán visto en muchas envases de la leche de la Serenísima que dice enriquecido con DHA. Sí. El DHA es una de las fracciones del omega 3. DHA y EPA, el otro, EPA. El DHA, que es el docoso hexaenoico, junto con el EPA, el coso pentaenoico, forman la estructura de la membrana neuronal. Y no la fabrica nuestro organismo, o sea que necesitamos consumirla o de los pescados, que es donde está la mayor fuente, o de fuentes como vegetales, como por ejemplo la chía. La chía tiene un 66%, el aceite de chía, un 66% de omega 3. ¿Sí? Y es indispensable consumir omega 3 siempre, porque la capacidad cognitiva desaparece porque nuestra membrana neuronal, al no recibir ese omega 3, se va deteriorando progresivamente y nuestro cuerpo no la puede reparar. Entonces vamos perdiendo propiedades cognitivas. Esto de, che, ¿dónde está la lapicera? Una vez salgo, esta anécdota, salgo con mi valija, con mis cosas al auto, con la llave del auto agarrada. No voy a pedir, pero me pasó.
lamentablemente me pasó hace ya bastante tiempo. Y entonces, por supuesto, era dejar las cosas, abrir la puerta, agarrar las cosas, ponerlas del otro lado sobre la puerta. O sea, y eso es lo engorroso que fue abrir 3 o 4 puertas para llegar hasta el auto. Y llegar al auto y decir, no tengo la llave del auto. No la vi, y no la vi. Así que volví a entrar con todo. Pero la llave acá. Y dije, digo, sí, estuve hace rato en la casa de la vecina, digo, en la casa de la vecina. Agarré todo y me fui para la casa de la vecina. Cuando bajo la vista para abrir la puerta del picaporte, veo que algo colgaba de mi boca. Ahí estaba la llave. Y dije, uy, si esto lo cuento. Ahora lo cuento porque pasaron muchos años, pero fue ridículo. Bueno, eso es pérdida de atención, pérdida de capacidad cognitiva. Eso para el tema del deportista, para los nutrientes, para el ejercicio. Sí. ¿Qué le podemos aconsejar para cuando que vengan con energía? Porque acá vienen todos cansados. No, piensen en los tipos que entrenan obviando, digamos, la parte farmacológica que son los anabólicos y todo eso. Piensen en los patológicos. Cuando los patológicos se entrenan, porque después van a hacer exhibiciones, ellos lo que comen básicamente son proteínas, muchísima proteína, ¿sí? Lo hacen en forma de aminoácidos, lo hacen en forma de caseinato de calcio, lo hacen en forma de comer carnes. O sea, ¿esto es para qué? Para darle al músculo capacidad, volumen, hipertrofia, ¿sí? Una semana o 2 semanas antes de hacer la exhibición, empiezan a comer papas, fideos, polenta, energía, lo que yo les decía. Eso es la caloría vacía, energía pura. ¿Por qué? Porque esos músculos que la están van a estallar con esos alimentos. O sea, para tener potencia en un momento determinado es necesario comer esos carbohidratos, porque se van a consumir en ese acto. Ahora, para preparar la musculatura, básicamente es proteína. Proteínas animales, proteínas vegetales, ¿sí? Batidos proteicos. El caseinato de calcio es muy bueno, porque la caseína es una proteína de la leche, ¿sí? Y está enriquecida con calcio, y los preparados que venden en el comercio tiene casi un 90% de caseína, o sea, es pura proteína. Y hacer un batido proteico con eso, primero me libera de una comida porque es muy llenativo, y segundo, yo a ese batido le puedo agregar el aceite de chía, o sea, el omega 3, le puedo agregar omega 6 en modo de aceite de oliva o cualquier otro aceite, y le puedo agregar fibra, salvado de trigo, el salvado, que es la fibra exclusivamente, molida, todo en el batido. Eso es un batido que hace que los músculos hagan así, realmente. Entrenamiento y eso es fantástico. Y el batido no llena la panza. Más que por el volumen, nosotros es más para la resistencia física. Como zumo de frutos, algo que consuma y que lo elimine y que no lo sienta pesado. Azúcar. Antes de empezar. Azúcar. ¿Y en qué forma? Carbohidratos de azúcar. Por ejemplo, miel y azúcar, o barritas de semillas hechas con azúcar miel, azúcar mascabo y algún saborizante como esencia vainilla, pero a eso le está dando fibra, le está dando grasas no saturadas y le está dando una gran cantidad de azúcar, totalmente natural. Esas barritas se comen fácilmente, son exquisitas y se hacen muy fácilmente en casa. Pero caseras, no compradas. No compradas, no abiertas, no compradas. Para aclarar eso porque... Sí, es muy fácil hacer esa barrita. Alguna dietética. Yo recorrí todas las dietéticas de esas barritas así, los chinos saben tenerlas, pero el problema que tienen ellos con esas barritas es que las semillas no las tuestan, entonces el sabor que tiene es fulero. La semilla hay que tostarla primero. O sea, junten un montón de semillas. Las pipas, ¿cómo se llama? Girasol. Chía, amaranto, sésamo, lino, higo, alpiste, no sé, semillas. Junten todo eso, métanla en una sartén, tuéstenla durante un rato, 5 o 10 minutos, después la corren, la ponen en un bol, y en ese sartén que está caliente agregan una cucharada de azúcar mascabo, una cucharada de miel, una cucharada de esencia de vainilla. Eso se hace un jarabe en menos de un minuto. Apagan